Una vez tuve una concubina favorita. Después de convertirse en regente, lo primero que hizo fue masacrar a toda mi familia y venderme a un burdel. Hace 3 años le salvé la vida, le cubrí todas sus necesidades e incluso le compré calcetines de seda. Sin embargo, ahora lleva el sombrero de mi hermano mayor a la cintura y me arrastra al burdel más bajo. Sue Rui, ¿sabes cómo soporté estos 3 años de humillación? Hoy te toca a ti sufrir esta vergüenza. Ordenó que por una sola moneda, cualquiera pudiera tener el noble cuerpo de la hija de la mansión del primer ministro. Tras renacer, lo primero que hice fue arrodillarme ante mi padre. Padre, tu hija está dispuesta a entrar en el palacio. Capítulo 1. Cuando morí, me desnudaron y todo mi cuerpo quedó expuesto a esos depravados bribones. Xia Yunjin sabía matar con el corazón. Sabía que la castidad era lo más preciado para una mujer de las cámaras. Así que envió deliberadamente a los soldados más vulgares y groseros para humillarme. Mi piel, antes pura y de jade, ahora estaba cubierta de moretones. La otrora noble y venerada hija de la mansión del primer ministro se había convertido en el juguete de sus secuaces. Tenía las manos atadas y la boca amordazada. Clamé al cielo, pero nadie respondió. Clamé a la tierra, pero nadie respondió. No sabía cuánto tiempo había pasado ni cuántas personas habían entrado en la habitación. Sentí que mi cuerpo se enfriaba cada vez más hasta que dejé de respirar. Al instante siguiente me encontré flotando hacia la mansión del regente, donde celebraba su noche de bodas. Su novia era la hija mayor del duque de Dinghua. Mi confidente más cercana, mi amiga de los pañuelos, Jian Mingzu. Su tía era la actual emperatriz. Jian Mingzu, ataviada con una corona de fénix y un traje de novia, miraba a Xia Yunjin con profundo afecto. Jingwu, con el apoyo de mi tía emperatriz, sin duda tendrás el poder absoluto sobre la corte. Como dijo mi tía, la enfermedad del emperador no durará mucho y el joven príncipe aún es muy joven. En el futuro este mundo solo podrá pertenecer a Jingwu. Aparentemente mi padre y el viejo y testarudo canciller Sue se llevan bien, pero en secreto, llevan años odiando a ese terco. Jingwu, menos mal que me hiciste caso y enviaste a Sue Rui al burdel más bajo. Siempre afirmó ser pura y virtuosa. Me aseguraré de que la pisoteen miles. Solo entonces me di cuenta de que ambos ya habían tenido una aventura, y que las intenciones de Jian Mingzu eran aún más maliciosas. La caída de mi padre debió haber sido orquestada por la mansión del marqués Dinghua. Ese día, cuando asaltó a mi familia Sue, alegó que la mansión del canciller estaba tramando una rebelión. Dijo que precisamente porque provenía de la mansión del canciller, había solicitado permiso para asaltar a mi familia Sue y demostrar su lealtad al emperador. Así mi padre fue ejecutado a cuchilladas. A mi hermano mayor lo decapitaron y a mí me enviaron a un burdel de baja categoría. Todos los miembros de mi familia fueron asesinados, sin que nadie se salvara. Sin embargo, pasó 3 años en la mansión del canciller, viviendo en el lujo, y la mansión nunca lo trató con crueldad. En cuanto a Jian Mingzu, crecimos juntas desde la infancia y la trataba como a mi propia hermana. Al verlas tan arrogantes e ingratas, quise destrozarlas, olvidando que solo era un espíritu. Inmediatamente tomé la horquilla enjollada de mi moño y la clavé en el cuello de Xia Yunjin con todas mis fuerzas. Pero al instante siguiente mi cuerpo empezó a desvanecerse. Xia Yunjin, Jian Mingzu, si hay otra vida, sin duda la tendré. Cuando volví a abrir los ojos, estaba en el Festival de los Faroles junto al río Inuai. El día que salvé a Xia Yunjin, mi renacimiento fue inoportuno. Para cuando me di cuenta de mi renacimiento, Xia Yunjin ya se había ido del río Inuai. Le pedí a Yuxu que preguntara a los jóvenes nobles y damas que admiraban las linternas cercanas, pero no pudo averiguar quién había salvado a la harapienta Xia Yunjin. Era pleno invierno con un frío glacial y hielo formándose en el suelo. Las puertas de los ricos se llenaban del hedor a vino y carne, mientras que las calles estaban llenas de los cadáveres congelados de los pobres. Había demasiados mendigos muertos de frío en las calles. Estos jóvenes aristocráticos y mujeres nobles, absortos en admirar las linternas y resolver acertijos, jamás repararían en el andrajoso Xia Yunjin. Una anciana se acercó cojeando, escuchó mi descripción del joven y me preguntó si buscaba a un chico con un colgante de jade roto en la cintura. En mi vida anterior, cuando conocí a Xia Yunjin, tenía un trozo de jade roto colgando de la cintura, y precisamente porque el jade roto no valía nada,
nadie se molestó en quitárselo. Asentí repetidamente y rápidamente le di una ristra de monedas. Las tomó temblorosa, me hizo una reverencia y dijo que el apuesto mendigo había seguido a una chica de rojo. Del resto, no sabía nada. Me sobresalté. En esta vida, ¿cómo era posible que Jian Minzu ya conociera a Xia Yunjin? ¿Sería posible? ¿Acaso ella también había renacido? En mi vida anterior, cuando Xia Yunjin me detuvo, yo sostenía una linterna de conejo y adivinaba acertijos alegremente con Yuzu. Él estaba vestido con harapos, arrodillado en el suelo, temblando de frío. Aunque su cabello y cejas estaban cubiertos de nieve, era evidente que era un joven apuesto de rasgos llamativos. Al ver su lamentable estado, inmediatamente le pedí a Yuzu que le trajera una bolsa de plata. Quizás era la tenue luz de la noche, pero no noté el fugaz destello de codicia y envidia en sus ojos al entregarle la plata. No solo rechazó la plata, sino que inclinó la cabeza y dijo que jamás podría saldar la deuda de salvarle la vida. Estaba dispuesto a convertirse en mi sirviente, a trabajar tan duro como un buey o un caballo por lealtad hacia mí. Viendo su sinceridad y dado que el estudio de mi padre necesitaba un sirviente para barrer y ordenar, acepté. ¿Quién hubiera imaginado que mi acto desconsiderado se convertiría en la chispa que llevaría a la caída de la familia Sue? En el estudio de mi padre, estudiaba poesía y clásicos día y noche, e incluso mi padre lo elogiaba efusivamente. En la fría noche se olvidó de dormir mientras leía, y el incienso se consumió en el brasero, sin dejar humo. Cuando sostenía el libro en la mano, permanecía solo, aislado del mundo, irradiando la gracia de un caballero, y cada vez que sus dulces ojos color flor de durazno me miraban, mi rostro se enrojecía y apartaba la mirada apresuradamente. Al ver su dedicación al estudio y sus nobles aspiraciones, invité en secreto a un tutor para que lo ayudara con sus estudios. También le preparé ropa nueva, incluyendo túnicas de seda y calcetines, y la coloqué discretamente junto a su cama. Bajo mi guía y apoyo se volvió cada vez más educado y refinado, con el aspecto de un joven caballero de familia distinguida. Sin embargo, siempre había sirvientes descontentos que se burlaban de él a sus espaldas. Decían que estaba obsesionado con convertirse en un yerno mantenido, usando todos los trucos posibles para seducir a sus amos y amas. Un sirviente particularmente insolente, aprovechando la ausencia de su amo, se burló de él en su cara, llamándolo mi concubina favorita. Esa noche quemó todas sus ropas finas y se puso las ropas toscas de un mozo de cuadra. Al ver su ira, hice que lo azotaran con una vara. Solo ahora me doy cuenta de que la bondad que le mostré no fue más que humillación y burla para él. Así que tras convertirse en regente, lo primero que hizo fue masacrar a cientos de miembros de mi familia. Quería borrar personalmente la vergüenza del pasado, pero no sabía que las finas túnicas y los calcetines de seda que tanto apreciaba no eran más que prendas comunes para los hijos de familias nobles. Tras regresar corriendo a la mansión, lo primero que hice fue arrodillarme ante mi padre. Padre, su hija está dispuesta a entrar en palacio. Mi padre me miró asombrado de que me ofreciera voluntariamente. Aunque el difunto emperador había dejado un edicto que me ordenaba entrar, mi padre no quería que fuera. Dijo que una vez que uno traspasaba las puertas del palacio, perdía el control de su propio destino. En el harén había muchas concubinas que, a pesar de su juventud y belleza, fueron abandonadas por el emperador, dejándolas sentadas junto a los incensarios hasta el amanecer. No quería que sufriera tal humillación. Como canciller que sirvió a 2 emperadores, mi padre fue totalmente leal tanto al emperador fallecido como al actual. Durante el reinado del emperador fallecido, mi padre fue su ministro de mayor confianza, habiendo contribuido enormemente a la estabilización de su imperio. Especialmente cuando el emperador fallecido fue asesinado, mi padre arriesgó su vida para protegerlo, recibiendo un golpe de espada por él, para asegurar el favor de la familia erudita. El difunto emperador emitió un edicto imperial en su lecho de muerte, declarando que si mi padre accedía, yo me convertiría en la emperatriz del emperador actual. El difunto emperador sabía que la corte imperial y el harén compartían el mismo destino. Si las concubinas del harén eran hijas de la familia del primer ministro, no solo protegería el prestigio de la familia del primer ministro, sino que también haría a mi padre aún más leal al nuevo emperador. Mi padre usó la excusa de que yo era malcriado e ignorante de la etiqueta palaciega, y retrasó el asunto durante mucho tiempo. Pero ahora me arrodillo ante él con lágrimas en los ojos, y le hablo con firmeza: Padre, tu hija es poco filial comparada con el favor de la familia Silla.
Mi felicidad es insignificante. Mi padre ya es anciano y la corte está sumida en el caos. ¿Cómo podría soportar dejar la vasta mansión silla para depender solo de ti? Por favor, permíteme entrar al palacio. Protegeré la prosperidad del ministerio de por vida. Habiendo recibido una segunda oportunidad, debo proteger la vida de cientos de personas en el ministerio académico. Me niego a estar a merced de otros, a ser humillado por todos. Ascenderé a la cima del poder. Antes era el pez en la tabla de cortar, pero ahora es hora de un cambio. Mi padre finalmente accedió. El día en que entraré en palacio está previsto para principios del mes que viene. Afuera, en copos de nieve suaves como plumas de ganso, mientras que adentro el fuego arde con fuerza en la chimenea. El aroma a pera cristalina y cítricos emana del carbón, llenando la habitación con una dulce fragancia. En verdad, las sombras de las flores danzan ante la ventana, y la fragancia llena la casa. Sostengo una bolsa de agua caliente en las manos, sentada en la cama, preparándome té mientras contemplo las flores de ciruelo por la ventana. El papel de las ventanas era de seda azul cielo de alta calidad, fino y cálido pero translúcido, dejando entrever los tenues contornos de las flores rojas de ciruelo. En mi vida anterior, tras el asalto a la mansión Shua, Xia Jinping la incendió, reduciendo a cenizas todos los objetos antiguos y pinturas. Afirmaba que la familia Shua había amasado su fortuna mediante la explotación y que tal extravagancia merecía ser arrasada. Pero desconocía que la familia Shua había construido su finca centenaria con gran esfuerzo, y que estas obras genuinas de artistas famosos fueron adquiridas por mi padre y mi abuelo con gran esfuerzo. La prosperidad de la mansión Shua era una merecida recompensa por el diligente servicio de mi padre al Estado. No hay mayor virtud que el perdón, ni mayor vicio que los celos. Las palabras de nuestros antepasados eran ciertas. Sumida en sus pensamientos, la criada que estaba afuera no tuvo tiempo de anunciar su llegada. Jian Mingzu, vestida con un vestido rojo brillante, levantó la cortina de perlas y entró en la habitación. Al observar su deslumbrante atuendo rojo, entrecerré los ojos, con una mirada oscura y confusa. Pronto, recuperé mi sonrisa habitual y le pedí a Jixu que le diera una bolsa de agua caliente. Lo tomó y lo examinó un momento. Un fugaz destello de celos brilló en sus ojos antes de que una sonrisa se extendiera en su rostro. «Ay, querida hermana, esto es bordado de Siam. Mira, los elefantes son tan realistas. Cabe decir que la mansión del canciller es, sin duda, más majestuosa que nuestra mansión de Ingomori. Un objeto tan excepcional debió de ser un obsequio reciente del emperador al tío Shua». Tarareé suavemente apretando con fuerza la bolsa de agua caliente en la mano, y hablé en voz baja. ¿No quedamos ayer en salir juntos a admirar los faroles? Pero llegué tarde y no te encontré por ningún lado. Incluso me acosaron unos matones callejeros que me pedían dinero. ¿Te encontraste con algún matón o mendigo? El carbón crepitaba en el fuego y la habitación quedó tan silenciosa que se podía oír caer un alfiler. Jian Mingzu frente a mí no dijo nada, pero el pánico fugaz en sus ojos no pasó desapercibido para mí. Al instante siguiente dejó la bolsa de agua caliente y me agarró la mano. Hermana, por favor, no hables tan mal de tu hermana menor. ¡Qué matones y mendigos! No me atrevería a dejar que semejante escoria se me acercara. Pero he oído que has accedido a entrar en el palacio. Ah, mi querida hermana, de verdad que no soporto separarme de ti. El emperador ya tiene más de 30 años. Me temo que pasarás por momentos difíciles. He oído que la emperatriz Rong, que depende del favor del emperador, es extremadamente arrogante. Mi padre le mencionó a la concubina el otro día que los sirvientes que atienden a la emperatriz Rong deben estar siempre alerta. Si no. Retiré la mano con suavidad y la interrumpí. Ya que se trata del harén imperial, ¿cómo iba a saber la mansión del marqués Dingua algo así? Jian Mingzu no esperaba que respondiera tan directamente y se apresuró a explicarlo. Todo el mundo sabe que Rong Fei es arrogante. Con tanta gente en el palacio, era natural que los rumores llegaran a oídos del emperador. Entonces, llamó a su confidente y tomó una caja de seda de su mano. Hermana, he oído que vas a palacio. Y estoy realmente desconsolada. Una vez fuimos las mejores hermanas. Pero una vez que cruzas las puertas del palacio, es como adentrarte en un mar profundo. Cuídate en el futuro.
Este es un brazalete de jade con incrustaciones de oro que mi padre obtuvo recientemente del Mar del Sur. Las cuentas de oro se fundieron con la horquilla de oro rosa tallada de la concubina favorita del difunto emperador. Tras pensarlo mucho, solo pude pensar en este precioso objeto que igualaba tu valor. Lo miré. El cristal era cristalino, la incrustación de oro era exquisita y las cuentas doradas le daban un toque de elegancia. Fingí alegría y rápidamente ordené que lo tomara y lo guardara. Pero al instante siguiente sonrió, me agarró la mano y me puso el brazalete. Hermana, estás siendo demasiado formal. Somos hermanas. Y somos una. Como es tu regalo más sincero, lo llevaré todos los días. En cuanto Jian Minzu se fue, me quité el brazalete y lo tiré sobre la mesa con expresión fría. Vino hoy porque, a propósito, pedí a los sirvientes que la invitaran a la mansión del primer ministro. Tras escuchar las palabras de la mendiga, sospeché que Jian Minzu también había renacido, igual que yo. Por eso había encontrado a Xia Yunjin con antelación y lo había traído a casa temprano, porque a Jian Minzu le encantaba vestirse de rojo. Y en su vida anterior, estaba profundamente enamorada de Xia Yunjin. En el banquete de primavera de su vida anterior, Jian Minzu vio a Xia Yunjin detrás de mí y se enamoró a primera vista. Incluso me insinuó que Jian Bugongfu necesitaba un tutor privado y me preguntó si podía enviar a Xia Yunjin a su mansión. Xia Yunjin tenía una hermosa letra y era muy culta. Jian Minzu quería que Xia Yunjin fuera su tutora. No me importó en absoluto. Pero Xia Yunjin me oyó contarle a Jian Minzu sobre sus antecedentes y se marchó furioso. Más tarde supe que estaba enojado por dos razones. Primero, tenía miedo de que se burlaran. Y segundo, creía que lo había tratado como a un humilde mozo de cuadra que podía comprarse y venderse a voluntad. Mirando hacia atrás, no se trataba de ser un hombre de principios. Era evidente que la mansión del primer ministro era más prestigiosa que la del duque de Din. Aunque el duque de Din contaba con el apoyo de la emperatriz Jian Rulan, el harén imperial no podía interferir en la política. Como canciller, mi padre ocupaba el segundo lugar después del emperador. Pero Jian Minzu desconocía la razón. Ahora oculta sus sentimientos porque cree que me enamoraré de Xia Yunjin y querré monopolizarlo como ella lo hizo en mi vida anterior. Pero mis sentimientos por Xia Yunjin son demasiado superficiales, solo un capricho fugaz. Lo que siento por él es más compasión. Venía de un entorno humilde, pero se esforzó por superarse, y no soportaba ver su talento desperdiciado. Mirando por la ventana la nieve que caía, las comisuras de mis labios se curvaron hacia arriba. Ella no sabía que en esta vida, quien estaría destinado a la desgracia sería su Din Bugongfu. Al instante siguiente Yuzu entró con un cuenco de castañas. Se quitó el jade y las perlas esparcidas, colocó las castañas crudas alrededor de la hoguera y charló conmigo mientras se calentaba. Señorita, mire afuera. Ha vuelto a nevar. Dicen que una buena nevada augura un año próspero. El año que viene sin duda será un buen augurio. Mirando la pulsera sobre la mesa, froté suavemente las cuentas de oro con las yemas de los dedos y hablé en voz baja. Sí, el año que viene sin duda será un buen augurio. Por cierto, date prisa y llama al doctor Zhao. Ten cuidado de que nadie te escuche. El día que entré al palacio, la fuerte nevada que llevaba varios días finalmente cesó. Hasta donde alcanzaba la vista, toda la ciudad imperial estaba cubierta por una capa de nieve blanca e inmaculada, donde cada ladrillo y teja reflejaba la dignidad de la familia imperial. Los carruajes del palacio iban y venían, deteniéndose finalmente ante la puerta del Palacio Bermellón. El solitario patio estaba en silencio con la llegada de la primavera, y las flores de peral se extendían por el suelo. Las puertas se cerraron. Levanté la cortina del palanquín y vi la placa en la puerta Bermellón del Palacio Funí. Los 3 caracteres dorados eran audaces y poderosos, y las tenues señales de desgaste en la placa solo acentuaban el peso y la antigüedad de los muros del palacio. Vestida con túnicas de palacio color jade, salí lentamente. Mi tía me ayudó a entrar rápidamente al salón, instándome a descansar primero. Dijo tímidamente que la emperatriz había pensado en mi viaje y quería que descansara bien. Sin embargo, ya había organizado que me reuniera con las demás concubinas del palacio para tomar el té esta tarde, seguido de una emocionante exhibición de patinaje sobre hielo. Dijo que si la honraba con mi presencia, podría unirme a ellas por la tarde,
y que la emperatriz me presentaría a las demás hermanas. Como la emperatriz había hablado tan claramente, era evidente que no tenía otra opción. Mantuve la compostura, hice una reverencia agradecida y luego le pedí a Jigsaw que le diera un lingote de plata. Tras una breve charla, acompañé a mi tía y finalmente me relajé. La reverencia que le había hecho a mi tía era expresamente para que la emperatriz la viera. En mi primer día en palacio tuve que lidiar con la emperatriz, así que no podía permitirme descuidarme. Como tía de Jian Mingzu pertenecía naturalmente a la facción Dingwu Gongfu. La caída de mi padre estaba, sin duda, relacionada con la emperatriz. Ahora que estaba en palacio, debía estar alerta en todo momento. Tras descansar un momento, me puse un nuevo vestido de palacio color granada carmesí y una chaqueta de plumón de ganso, y le pedí a Jigsaw que me ayudara a maquillarme. Al mirarme en el espejo de bronce con sus delicadas cejas y dientes perlados, me sujeté con cuidado la horquilla tallada en color loto de nieve que había traído de la mansión del primer ministro. Mientras mi cabello negro se recogía y sujetaba gradualmente, la horquilla parecía albergar los sueños de 1000 años de esplendor. Era hora de conocer a la emperatriz. Al cruzar el umbral del palacio de Changshun, la emperatriz aún dormía la siesta. No había ni una sola concubina de palacio en el salón aparte de mí. Ziqiao, el asistente de la emperatriz, me vio llegar tan temprano y rápidamente sirvió el té y me invitó a sentarme. Agradecí en silencio mi suerte por haber comido antes unos bocados de pichón al vapor y pechuga de pollo salteada, de lo contrario, ya estaría muerta de hambre. Mientras tomaba mi té, las concubinas del palacio comenzaron a llegar en pequeños grupos. En ese momento, la emperatriz Jianrulan emergió de detrás de las cortinas de perlas y se sentó en el trono principal. Su brillante túnica amarilla estaba adornada con bordados intrincados y elaborados. Su cabello estaba adornado con varias horquillas de fénix con perlas orientales, un símbolo reservado exclusivamente para la emperatriz. Las concubinas de palacio bebieron té y charlaron un rato con la emperatriz antes de que Rongfei finalmente llegara tarde. Al notar mi rostro desconocido, sus hermosos ojos con forma de melocotón se entrecerraron levemente, revelando un atisbo de desdén. Tras tomar asiento, antes de que la emperatriz pudiera hablar, su voz sarcástica resonó: «Oh, he oído que esta es la concubina otorgada por el edicto imperial del difunto emperador. En mi opinión, no tiene nada de especial». Entonces una sonrisa se dibujó en sus labios mientras tomaba el té que le ofrecía la doncella del palacio. La emperatriz Jianrulan lo vio y sus ojos brillaron con un destello de frialdad, pero enseguida recuperó la sonrisa. «Dado que el difunto emperador te otorgó este matrimonio, es evidente que tu estatus es muy alto. Rongfei, provocar a la concubina de esa manera es bastante presuntuoso. La concubina me parece encantadora, con sus ojos brillantes y dientes blancos. Es una belleza verdaderamente excepcional. ¿Qué opinan las demás hermanas?». Las demás concubinas de abajo asintieron. Parecía que la lengua afilada de Rongfei le había granjeado muchos enemigos a lo largo de los años. Al oír esto, el rostro de Rongfei se ensombreció y resopló fríamente antes de salir furiosa. Nos dejó a mí y a las demás concubinas del palacio mirándonos con asombro. Aunque sabíamos que Rongfei era la favorita, tuvo la audacia de irse delante de todas las demás concubinas, sin hacerle ningún gesto a la emperatriz. Era evidente lo arrogante y consentida que era. Fruncí el ceño y apreté el pañuelo. La emperatriz era un lobo con piel de oveja, y el Rongfei tampoco era un pusilánime. Se decía que los Rongfei sentían un profundo afecto por el emperador. Al ver su impresionante belleza, era evidente que tenía motivos de sobra para dejarse mimar por su favor. El vistazo de hoy reveló que la emperatriz y los Rongfei llevaban tiempo enfrentados. La emperatriz mencionó mi aparición deliberadamente para provocar a la gentil concubina. Quizás ya se había preparado para sentarse y observar la pelea. Después de todo, su hermano mayor es el duque de Dinghua, y al escuchar el nombre de la gentil concubina, no pude evitar pensar en otra persona. Después de un momento tomé una decisión en silencio. Tras una breve charla, todos se pusieron sus capas y se dirigieron al pabellón rojo ciruela fuera del palacio para ver a los patinadores. Sin la emperatriz Rong, el ambiente era mucho más armonioso. Pero nunca imaginé que el emperador me llamaría a su dormitorio esa noche. Cuando el carruaje imperial se detuvo frente al palacio, ya me había preparado para dormir.
Había pasado todo el día entreteniendo a las concubinas del palacio, y tenía la cara casi entumecida de tanto sonreír. Pero cuando vi a los sirvientes de palacio de la Cámara de Asuntos Ceremoniales, no me atreví a demorarme y me bañé rápidamente y me puse el camisón. Cuando llegué al salón, el emperador aún estaba revisando los memoriales. Vestido con túnicas imperiales, se erguía alto e imponente, rebosando madurez mientras se inclinaba sobre el escritorio, examinando los documentos con meticuloso cuidado. Pensé, el emperador parece sano y robusto, no parece enfermo. Pero, ¿por qué Jian Minzu dijo en mi vida anterior que la enfermedad del emperador no duraría más que unos días? ¿Será posible? Los rostros de la emperatriz Jian Minzu, Xia Yunjing y el duque de Dinghua me vinieron a la mente. Negué con la cabeza suavemente intentando no distraerme. Al instante siguiente vestía un camisón blanco como la luna, sostenía un tazón de gachas de canela y hongos poria, arrodillada ante él. Su Majestad, es tarde en la noche y el viento es frío. La nieve afuera aún no se ha derretido, y esta es la época más fría del año. Por favor, cuide su salud. Estas gachas nutritivas las preparó la cocina a petición mía. Acéptelas con una sonrisa. Finalmente levantó la cabeza y pude ver su rostro con claridad. Sus ojos negros como la brea eran profundos y misteriosos, y sus rasgos maduros no delataban emoción alguna. La túnica de dragón que lo rodeaba emanaba un escalofrío, simbolizando la suprema dignidad del gobernante del reino. Al ver mi cabello negro cayendo en cascada sobre mi pecho con solo una horquilla de jade pálido en el pelo, un destello de admiración cruzó sus ojos. Todos los demás que me ven están adornados con joyas y adornos. Pero tú eres tan sencilla y elegante. El canciller Sue me dijo que su hija es bastante consentida. Pero ahora que la veo, no parece la persona que describen los rumores. Tú también has conspirado para engañarme. El delito de engañar al emperador no es poca cosa. Al oír esto me tapé la boca y solté una risita, girando la cabeza para mirarlo. Mis labios se separaron ligeramente. El emperador es el sol del cielo, en lo alto del mundo. Claro que hace frío a esas alturas, pero creo que el sencillo atuendo de una doncella común podría permitirle al emperador apreciar la calidez de la vida humana. Sin embargo, como doncella, debería quedarme en las habitaciones interiores y estudiar la etiqueta del harén un tiempo, para poder presentarme ante el emperador en el futuro. Si al emperador le gusta la naturaleza consentida de una hija, esta concubina puede ser, naturalmente, consentida y arrogante. Pero no la culpes por excederse cuando llegue el momento. Dicho esto, me cubrí rápidamente la cara con un pañuelo. Mis mejillas ya estaban rojas de vergüenza. Al oír mi sutil broma, se echó a reír y arrojó el pincel y la tinta. Caminó hacia mí extendiendo las manos. El frío primaveral aprieta. Arrodillarte en el suelo te dolerá las rodillas. Ven a mí. Entonces me levantó en brazos y me llevó paso a paso hacia el lecho dorado del dragón. Los sirvientes del palacio bajaron las cortinas de cuentas y se retiraron discretamente. En el lecho, al acercarse, mi rostro se sonrojó de vergüenza, pero sabía que debía usar su favor para proteger a Sioemansan, enfrentarme a la emperatriz y eliminar a nuestros enemigos. Al recordar la trágica muerte de mi vida anterior, me armé de valor. Temblando levemente rodeé su cuello con mis delgados brazos y recibí sus besos intensos. Esa noche las velas rojas ardían cálidamente y el sonido de la nieve cayendo se oía por la ventana. Cuando me desperté a la mañana siguiente el sol ya estaba alto en el cielo y el emperador ya se había ido a la corte. Tomé el congé preparado por los sirvientes del palacio y me maravillé en silencio ante la meticulosidad del emperador, que incluso preparó el desayuno con antelación. Luego tomé el pincel y la tinta. Uno a uno los delicados caracteres se transformaron en flores, floreciendo con vibrantes flores sobre el papel cian. El poema escrito sobre ellas era aún más evocador. Embriagado en el salón de banquetes, te llevo cerca de mi corazón. Bajo el dosel de hibisco, ¿cómo podría resistirme a ti? Pienso en ti constantemente y mi amor es infinito. Anoche, bajo las velas rojas y la hora dorada, el emperador me elogió por tener el encanto de una joven. Hoy le regalaré un poema para que lo acompañe en su alegría y en su secreto. Soy plenamente consciente de que el favor del emperador hacia mí es solo una novedad. Como solo busco favores y no amor, seré la herramienta más cualificada.
Después de lavarme y vestirme salí del Palacio Qianqing y me dirigí directamente al Palacio Beiyang. Ese era el dormitorio de Ron Fei. En mi corazón, nadie lo sabía. Ya había trazado un gran plan. Volví a tener noticias de Xia Yunjing medio año después. Aunque ya había enviado espías a vigilar la mansión Dingugong, no habían encontrado nada hasta hacía poco. Había llegado otro año de exámenes imperiales, y se decía que este año había surgido un talento prodigioso de apellido Xia. Era culto y marcial, capaz de componer poesía en 7 pasos, y su teoría de gobierno improvisada durante el examen de palacio impresionó profundamente al emperador. Después del examen de palacio durante el banquete de cumpleaños del emperador, recibí una carta de mi padre. Decía que este erudito de apellido Xia provenía de la familia Jian de la mansión del marqués Dingu. Mi padre suspiró repetidamente, diciendo que si estuviera bajo su mando, sin duda apreciaría semejante talento. Arrojé la carta a las llamas, bajando la mirada. Padre, no sabes que fue precisamente porque no era de nuestra mansión Xian que escapamos del desastre. Mi padre era leal y recto, dedicado al bienestar del Estado y del pueblo, así que era natural que hubiera individuos conspirando contra él en la sombra. Temo que el marqués Dingu, tan hábil para jugar con ambos bandos, sea uno de los que buscan derribar la mansión Sue. Tras haber renacido, ahora comprendo las sutiles pistas que pasé por alto en mi vida anterior. Mirando hacia atrás, Xia Yunjing es tan inteligente, ¿podría ser realmente un simple mendigo? Después de todo, aunque su colgante de jade esté roto, su calidad es excepcional, mucho más allá de lo que una persona común podría poseer. En tan solo medio año pudo componer poesía y pintar, y su obra está a la altura de la de eruditos de renombre. Sin una sólida base cultural y una alfabetización básica, nadie podría alcanzar tal maestría en poesía y prosa. ¿Quién es realmente? Tras mucho pensarlo, escribí una carta y le pedí a Yuzu que la entregara en secreto en la mansión de mi padre. El día del banquete de cumpleaños del emperador, Yuzu me informó que Jian Mingzu solicitaba una audiencia. Al verme el rostro de Jian Mingzu se iluminó de alegría, pero en cuanto notó mi abdomen hinchado, su sonrisa se desvaneció. Estaba embarazada de varios meses. Tras servir al emperador, me gané su favor. Tras quedar embarazada, el emperador, lleno de alegría, me otorgó el título de Sue. Me convertí en la concubina imperial Sue. Recuperó su sonrisa rápidamente y me sujetó la mano con fuerza. Al ver mi muñeca vacía, un brillo gélido brilló en sus ojos mientras hablaba con frialdad. Emperatriz Sue, que estés bien. Quizás la emperatriz esté acostumbrada a las cosas finas del palacio. El brazalete que te envió tu hermana ya debe estar tirado y acumulando polvo. Si a la emperatriz no le gusta el regalo de tu hermana, podrías haberle dicho simplemente, una vez fuimos hermanas, pero ahora que te has convertido en emperatriz, te atreves a menospreciar a tu propia hermana. Fingí arreglarle los mechones de pelo de la frente y aparté con suavidad su mano apretada. Luego le pedí a una criada del palacio que trajera una caja forrada de seda. Dentro había una horquilla de oro y jade de 9 colores, procedente del oeste. Se lo prendí. Nos conocemos desde hace muchos años y nuestro vínculo es profundo. El tesoro que me enviaste era realmente valioso, pero la nueva criada tenía prisa y lo rompió sin querer. Los eunucos de la casa imperial dedicaron mucho tiempo a repararla, pero después, unos sirvientes de palacio deshonestos la reemplazaron con dinero y fueron severamente castigados. Sabiendo que vendrías pronto, tomé especialmente la horquilla que me regaló el emperador para dártela. ¿Te gusta? Al instante siguiente su expresión se tornó compleja. Celos. Ira. Alivio. Preocupación. Y odio. Sabía que le disgustaba que no llevara la pulsera y le preocupaba que notara algo raro. Solo cuando le mencioné que el brazalete se había perdido se relajó. Sin embargo, como era natural, entró en pánico porque esas pocas cuentas de oro estaban llenas de almizcle. Después de que me diera el brazalete ese día, inmediatamente le pedí a Yuzu que encontrara al Dr. Zhao. Tras un examen exhaustivo, el Dr. Zhao descubrió que el almizcle se había ocultado en secreto dentro de las cuentas de oro. Sin embargo, la superficie de las cuentas permanecía intacta, con solo un pequeño orificio en contacto con la piel. Esta artesanía demostró la meticulosa habilidad que implicaba. Jian Mingzu. Jian Mingzu. ¿De verdad te esforzaste tanto por esto?
Tras un rato de conversación, una criada le susurró algo y ella se marchó apresuradamente. Caminó deprisa, sin percatarse de la figura que la seguía desde detrás de la rocalla. La vi tirar la horquilla que le había dado al estanque de lotos junto a la rocalla. Su rostro sombrío y su tono venenoso. «Eres solo una concubina, ¿de qué tienes que estar tan orgullosa? Espera a que mi Jin tenga el poder absoluto y se convierta en regente. La primera familia que eliminaré será el clan Sue. En mi vida anterior, me robaste mi Jin. Esta vez, me alegro de haberlo encontrado primero. Sue Rui, nos conocemos desde hace años. En apariencia, somos tan cercanas como hermanas, pero siempre me has menospreciado. Ya me harté de ti. Puede que ahora estés disfrutando de tu gloria, pero veré cuánto dura tu favor». Tal como sospechaba, ella también había renacido. En el banquete del palacio vi a Xia Jinjin. Bajo el cuidado de Jian Minzu, su atuendo era más lujoso que el de los jóvenes aristocráticos comunes. Mientras todos felicitaban y elogiaban a Xia Jinjin, Jian Minzu lo presentó como su primo lejano. Pero vi claramente la fugaz frialdad en los ojos de Xia Jinjin al mirar a Jian Minzu. Sabía que Xia Jinjin siempre había sido esa persona despiadada, egoísta y excesivamente desconfiada. Nunca había cambiado. Jian Minzu lo amaba tanto que seguramente le había dado lo mejor de todo. Pero cuanto más lo hacía, más odiaba Xia Jinjin la mansión del marqués Dinghu. Al fin y al cabo, para él, era un hombre de honor. Y cuanto más lo apreciaba, más lo consideraba un insulto flagrante. Y en esta vida, parecía que la mansión del marqués Dinghu había sido la desafortunada. Solté un resoplido frío y bebí mi vino lentamente. En el salón dorado el emperador, vestido de amarillo brillante, estaba sentado en el trono dorado tallado con dragones, exudando un aire de nobleza incomparable. Bajo el escenario, la música y la danza inundaban el aire, con los sonidos de instrumentos de cuerda y flautas armonizando hermosamente, creando una melodía encantadora. Músicos y bailarines de la corte subieron al escenario, envueltos en velos de color púrpura pálido, con figuras gráciles y seductoras. En verdad, la belleza de los bailarines era como la de flores de loto en flor, un espectáculo jamás visto en el mundo. Al concluir el baile, los funcionarios de la corte alzaron sus copas en señal de celebración, con palabras llenas de halagos hacia el emperador. Este tenía en alta estima a Xia Jinjin, pues su desempeño en el examen de palacio había sido sobresaliente. El emperador le confirió especialmente el título de erudito imperial, permitiéndole entrar al palacio para acompañar al príncipe en sus estudios. Aunque su rostro estaba lleno de alegría, vi claramente un rastro de resentimiento en sus ojos cuando se dispuso a beber. Rápidamente tomé la copa de vino y bebí un sorbo para cubrirme la cara. Si hubiera esperado un momento más, temí haberme reído a carcajadas. Xia Jinjin tenía planes realmente ambiciosos. Esperaba obtener un puesto oficial de mayor rango, o al menos ser nombrado compilador en la Academia Anlin, con el 7º grado. En cambio, terminó como tutor del príncipe. El difunto emperador había decretado que el tutor actual no se involucraría en los asuntos de la corte, sino que solo supervisaría los estudios del príncipe. No sabía que yo había pasado días susurrándole al oído al emperador para asegurarme de que no le dieran un papel más destacado. Cuando se levantó de la mesa, usé la excusa de cambiarme de ropa y salí sigilosamente del salón dorado. Xia Jinjin, por ahora no te mataré. Después de todo, primero debes convertirte en mi herramienta. Poco después del banquete de cumpleaños, Jian Minzu fue a buscar a su tía, la emperatriz. Se decía que hablaron un buen rato. Dije que extrañaba a mi exhermana y le ordené a Yuzu que invitara a Jian Minzu al palacio Changsun de la emperatriz. Cuando llegó, yo estaba ocupado cosiendo una túnica ceremonial para el niño que llevaba en el vientre, bordada con un gran tigre, que era realmente adorable. Cuando la vi, me sobresalté. Desde el banquete de cumpleaños, había adelgazado notablemente y tenía los ojos rojos como si hubiera estado llorando. Incluso tenía un leve moretón en el cuello, que claramente había intentado ocultar, pero la marca morada aún era apenas visible. Fingí no darme cuenta y le pregunté con calma, ¿qué pasa, hermanita? ¿Alguien te acosó? Si alguno de esos cabrones se atrevió a tocarme, se lo haré pagar caro. Por cierto, he oído que la nueva favorita de la corte en el banquete de cumpleaños del emperador es tu prima lejana. Una prima tan talentosa,
y se lo has ocultado a tu hermana todo este tiempo. Al ver su expresión complicada, como si tuviera algo en mente, no pregunté más. Después de beber el té, la dejé salir del palacio. Al observar su figura ligeramente encorvada, supe que su vida no era fácil. Xia Yunjin, lo hiciste bien. No me has decepcionado. Últimamente he estado viendo al médico imperial unos días, usando la enfermedad como excusa. Al mismo tiempo también le pedí al médico imperial que obtuviera el historial médico del emperador. El emperador lleva años practicando artes marciales y siempre ha gozado de buena salud. Sin embargo, recientemente el médico imperial mencionó que ha sentido una leve molestia en el pecho sin motivo aparente, especialmente después del 1 y el 15 de cada mes. Estos 2 días son cuando el emperador se queda en el palacio de la emperatriz cada mes. Fruncí el ceño. Parece que la emperatriz ya ha tomado la iniciativa. Pronto, la corte se sumió en la confusión. Xia Yunjin coludió con varios funcionarios de la corte y, de repente, presentó un escrito acusando de traición a la mansión del marqués Dinhua. El escrito declaraba que hace unos días, vio una túnica de dragón en una habitación secreta de la mansión. Esta táctica de matar a alguien acusándolo de traición era, sin duda, el movimiento característico de Xia Yunjin. Sabía exactamente dónde estaban los puntos débiles de cada uno. Lo había calculado a la perfección y había atacado con precisión. Al enterarse de que el marqués de Dinhua ocultaba en secreto una túnica imperial, montó en cólera y envió de inmediato a la Guardia Imperial a asaltar la mansión del marqués de Dinhua. Una vez consumado el hecho, no había necesidad de más engaños, hasta los pájaros en grullas blancas sospecharían. El temperamento del emperador se había vuelto cada vez más errático últimamente, tras haber degradado ya a varios ministros de confianza del difunto emperador, por no hablar de una ofensa tan grave como acaparar una túnica de dragón. Los ministros de confianza del difunto emperador arriesgaron sus vidas para implorar clemencia, ganándose su gran favor. Creían que el emperador actual sería igual, pero se equivocaban. El emperador no es el difunto emperador. Los guardias imperiales informaron de inmediato. No solo descubrieron la túnica imperial, sino también millones de cuentos de plata blanca como la nieve y diversos tesoros raros, equivalentes a un tesoro nacional. Ante las desesperadas súplicas de la emperatriz Jian Rulan, la sentencia de su hermano fue conmutada de ejecución lenta por desmembramiento a decapitación inmediata. El resto de la familia Jian fue ejecutado por decapitación. Para distanciarse de la familia Jian, Xia Yunjin se ofreció como voluntario para supervisar la ejecución. El emperador, conmovido por su lealtad y méritos, lo nombró ministro de rituales, un funcionario de tercer rango. Claro, esto fue gracias a mis esfuerzos. Ese día, en el Salón Dorado, lo encontré en la esquina, afuera del salón. Le dije que si unía fuerzas conmigo podría darle todo lo que deseara. Era astuto con una pizca de insinuación. Sabía que me disgustaba la emperatriz y la mansión Dinhua. Así, creyendo que contaba con el respaldo de la mansión del canciller, reveló rápidamente su verdadera naturaleza frente a Jian Mingzu. Pero no sabía que mientras la mantis atrapa a la cigarra, el oropendo la acecha detrás, quien no sabe usar el cuchillo de otro para matar. Si no lo elevamos, ¿cómo podemos derribarlo? Pronto una crisis se sumó a otra y la emperatriz estaba en apuros. Ruofei y yo estábamos jugando al ajedrez cuando un sirviente del palacio entró corriendo, informando que la emperatriz había intentado envenenar al emperador. Cuando nos apresuramos al palacio de Changchun, la emperatriz lloraba y alegaba su inocencia, alegando que la habían incriminado. Resultó que un sirviente de palacio con una pierna rota había bloqueado desesperadamente el palanquín del emperador, alegando que la emperatriz lo había envenenado en secreto. Apenas habíamos llegado cuando el jefe de la oficina médica imperial se acercó corriendo, mientras seguían las órdenes e inspeccionaban los diversos platos medicinales del palacio. Asentí discretamente a Ruofei. Ruofei comprendió y me miró con indiferencia antes de hablar en voz baja. Este incienso de sándalo también se usa en mi palacio Beiyang. ¿Por qué huele tan distinto al de mi palacio? El rostro de Jian Rulan delató de inmediato un atisbo de pánico. Quiso decir algo, pero al ver la expresión sombría del emperador, cerró la boca. Tras un examen detallado, el médico imperial confirmó que se había añadido una especia extra al incienso. Esta especia extra no era venenosa, pero no debía mezclarse con laurel.
De lo contrario, con el tiempo causaría palpitaciones y demencia. En cuanto el médico imperial terminó de hablar, corrí al lado del emperador, con el rostro cubierto de lágrimas, y le dije con voz delicada: Majestad, recuerdo que una vez dijiste que siempre que te alojabas en el palacio de la emperatriz, ella te preparaba personalmente un plato de gachas de durruo, poria y laurel, ¿verdad? En ese caso, aunque no hubiera mucho laurel en las gachas a lo largo de los años, Majestad, siempre he confiado en ti. ¿Quién hubiera pensado que alguien pudiera ser tan cruel? Si algo te sucede, yo tampoco viviré. Su Majestad, este asunto debe investigarse a fondo. Al verme llorar lastimosamente, el emperador me apretó la mano con fuerza y miró fríamente a la emperatriz. Emperatriz, fuiste tú. Te he tratado bien. ¿Por qué me harías daño así? Me has decepcionado de verdad. La emperatriz se arrojó rápidamente a los pies del emperador, defendiéndose. Su Majestad, por favor, vea con claridad. Después de todos estos años como marido y mujer, ¿cómo pudo creer a los demás tan fácilmente y acusarme? Usted es mi señor y amo, lo respeto y lo amo más que a nada. Su Majestad, estas gachas fueron preparadas por Kuipin, quien sirve a mi lado. Simplemente le pedí que preparara unas gachas nutritivas para su estómago, pero se atrevió a hacer tal cosa. Kuipin, ¿te atreviste a intentar dañar al emperador con un método tan vil y despreciable? ¿Sabes la gravedad de tu crimen? Kuipin, de pie detrás de ella, se quedó paralizado un instante antes de arrodillarse con determinación para implorar clemencia. Al ver a la emperatriz culpar a la doncella de palacio, no pude evitar suspirar. En efecto, los arroyos de las montañas suben y bajan con facilidad, y el corazón de los hombres es voluble y cambiante. La emperatriz haría cualquier cosa por salvarse. Pero antes de que el emperador pudiera hablar, Ron Fei salió de sus aposentos con varias cartas en las manos. Su rostro estaba pálido como la muerte y se arrodilló en el suelo aterrorizada. Afirmó haber visto algo indebido y suplicó clemencia al emperador. El emperador miró al sirviente de palacio, quien le entregó las cartas. Las cartas estaban llenas de palabras de anhelo, cada línea escrita con sangre, expresando su profundo anhelo por su amado. Tras una inspección más detallada, se hizo evidente que cada poema era un poema de cabeza oculta. El nombre que aparecía vagamente en los poemas era el del difunto Yongren-wan. Era el hermano mayor del emperador, el ex cuarto príncipe. En cuanto se pronunciaron estas palabras, la emperatriz arrebató las cartas. Las arrojó al brasero como una loca, y las llamas estallaron de inmediato. Los sirvientes del palacio junto al emperador ignoraron el calor abrasador y extendieron la mano para recuperar la carta de las llamas. La emperatriz, que solía ser digna y serena, se apresuró a avanzar, intentando arrebatarle la carta a los sirvientes del palacio. Pero al instante siguiente estos la detuvieron con el cabello despeinado, luciendo desaliñada y lastimosa. El emperador la fulminó con la mirada y le dio una bofetada en el corazón. Eres verdaderamente mi querida emperatriz. Así que quien te ha llamado la atención día y noche es mi hermano mayor. Recuerdo que nuestro difunto padre lo favoreció enormemente. Si no hubiera muerto joven, ¿quién gobernaría este imperio hoy? Es difícil saberlo. Detesto a quienes son volubles conmigo. Ya que sientes algo tan profundo por él, ve y únete a él. Anuncia mi decreto, la emperatriz ha enloquecido y se ha quitado la vida. Sue Rui, la hija mayor de la familia Sue, es de carácter apacible y virtuoso. Ha servido en el palacio con diligencia y cautela, mostrando respeto y reverencia a sus superiores y amabilidad y equidad a sus subordinados. Defiende la etiqueta propia del harén imperial y sirve de modelo para los 6 palacios. Es verdaderamente capaz de asistir en la administración de los asuntos de Estado. Por la presente es proclamada emperatriz. Al oír esto, la emperatriz se desplomó en el suelo. Sabía que la situación había cambiado. El hermano mayor del emperador, el ex cuarto príncipe, era el dolor del que no podía hablar durante su juventud. De joven, al entrar en palacio, cayó accidentalmente en el estanque de lotos, y fue el cuarto príncipe quien la salvó. Desde ese día, este apuesto y encantador cuarto príncipe se convirtió en el sueño eterno de la emperatriz. ¿Quién podría comprender el corazón de una joven? Era como si Zhao se hubiera dejado de tocar la cítara con forma de fénix y Suin estuviera a punto de tocar las cuerdas del pato mandarín.
Justo cuando estaba a punto de romper el hielo y confesar sus sentimientos, recibió la noticia de que él se había caído de un precipicio mientras montaba a caballo y había fallecido inesperadamente. El difunto emperador tuvo pocos herederos, dejando solo al emperador como su único hijo, quien así ascendió al trono como él deseaba. Tras la muerte del cuarto príncipe bajo las intrigas de su padre, el marqués de Guagua, ella cesó su luto. En cambio, se casó con un miembro del Palacio del Este según la tradición, convirtiéndose en la princesa heredera. Quizás desde ese momento, ya había decidido eliminar al emperador. Cuando a la emperatriz Jianrulan se le concedió la seda blanca, seguía a los sirvientes del palacio al palacio de Changchun. Al verla ya no tan animada como antes, con el cabello despeinado y la ropa arrugada, solo se concentró en escribir poesía. Ahora que su poder había menguado, el emperador ya había descubierto los secretos más íntimos de su corazón. No tenía necesidad de ocultar nada, y su poesía estaba llena del nombre del cuarto príncipe. Una ráfaga de viento sopló en el salón, esparciendo el papel cian por todas partes. Vestida de blanco con el cabello negro colgando hasta el suelo, corría por el salón persiguiendo los trozos de papel, con aspecto de loca. En tan solo unos días, el palacio de Changchun se convirtió en un palacio frío, sin rastro de primavera. Ya era casi pleno verano, pero el palacio estaba inusualmente sombrío y frío. Las carpas del estanque fuera del salón flotaban boca arriba, ya no tan animadas como antes. Recogió un trozo de papel cian del suelo, ladeó la cabeza y me miró, hablando consigo misma. ¿Crees que el emperador te ama de verdad? Solo quiere usarte para controlar a tu padre. Lleva años furioso con él. Tu padre era devoto del pueblo, pero no vio que el emperador actual carece de la virtud del difunto. En aquel entonces mi cuarto hermano era experto en tiro con arco y equitación. ¿Cómo pudo caerse repentinamente del caballo y morir? Mi padre dijo una vez que era la elección perfecta para príncipe heredero a ojos del difunto emperador. Fue el emperador quien mató a mi cuarto hermano. El cuarto príncipe era un caballero tan elegante como la luna después de una tormenta, el hombre más noble del mundo. Odio al emperador con todo mi corazón. Mató a la persona que más amaba. Así que le quité la vida. Tras escuchar sus palabras, un brillo frío brilló en mis ojos. Me senté en el trono imperial donde ella había estado sentada y tomé el té que me ofreció un asistente del palacio. Sabes, este trono imperial es realmente diferente de los asientos inferiores. Es mucho más cómodo sentarse. Ahora eres un hombre al borde de la muerte, ajeno a lo que sucede afuera. Déjame darte una noticia. Tras la despoja de tu título y la confiscación de tus bienes a tu hermano mayor, tu padre, el duque de Hua, también fue despojado de su rango oficial. Desde que el emperador vio la túnica imperial en la mansión del marqués Dingua, su temperamento se ha vuelto aún más impredecible. Tras ser despojado de su título, tu padre imploró clemencia en tu nombre, pero en cambio fue acusado de no haber criado bien a su hija. Fue encarcelado por el emperador y será ejecutado en breve. Toda la familia ha sido exiliada como esclava y jamás se le permitirá regresar a la capital. Al oír esto se tambaleó y escupió sangre. Suerrui, ¿por qué hiciste daño a toda mi familia? No te guardamos rencor. ¿Por qué? Tos. Me acerqué a ella, le di una bofetada en el corazón y le susurré al oído, ¿de verdad? ¿De verdad no te guardamos rencor? ¿Sabes que esta es mi segunda vida? En mi vida anterior manipulaste las gachas, lo que hizo que el emperador cayera en un estado de estupidez e insensatez. Luego seguiste el consejo de Jian Mingzu y ascendiste a Xia Yunjing para proteger la gloria y la riqueza de tu hermano mayor, el duque de Din. Cumpliste los deseos de Xia Yunjing y eliminaste a su archienemigo, mi padre. Después de todo, el edicto imperial para exterminar a todo el clan Sue fue emitido entre bastidores por ti, ¿no es así? Tras la caída de la mansión del primer ministro, cientos de miembros del clan Sue fueron ejecutados. Xia Yunjing ostentaba el poder absoluto en la antigua corte, mientras que tú gozabas de un honor incomparable en el harén. ¿Ahora dices que no nos guardamos rencor? Al verla sentada atónita, un destello de disgusto cruzó mis ojos. ¿Sabes por qué Rong Fei me ayudó? Su padre fue una vez el discípulo predilecto del mío. El vínculo entre maestro y discípulo no era común. Rong Fei entró pronto al palacio y sabía exactamente qué clase de persona era el emperador.
Solo lo hizo por la riqueza y el estatus de su familia. Siempre ha querido eliminarte y le prometí que una vez consumado el hecho, ella y su familia disfrutarían de una vida de altos cargos y riqueza. Entonces saludé con la cabeza a los sirvientes del palacio que estaban detrás de mí. Trajeron una bandeja de madera tallada con un paño de seda blanca. Me incliné hacia adelante y levanté la mano, la armadura dorada que llevaba le rozó el rostro. Esta seda blanca es un tributo del reino de Xianbei, un objeto raro y precioso, una joya de gran calidad. Usada para guiarte en tu camino, esta es tu buena fortuna. Adelante. En cuanto terminó de hablar, varios sirvientes del palacio recogieron la seda blanca y se acercaron a ella paso a paso. Su rostro estaba lleno de terror. Tras forcejear un momento, se quedó en silencio poco a poco. Mis ojos se llenaron de un odio tan profundo que parecía inagotable. Xia Yunjin. Jian Mingzu. No se apresuren. La espada de este verdugo está a punto de caer sobre sus cabezas. La noche que di a luz al joven príncipe, el emperador falleció repentinamente. Meses antes el reconocido ginecólogo de la capital y el director del hospital imperial habían examinado mi embarazo y confirmado que era un niño. Incluso si hubiera sido una princesa, no me habría preocupado en lo más mínimo. Después de todo, el emperador tenía otros 2 príncipes jóvenes, y yo era la emperatriz. Pero al enterarse de la noticia, el emperador se llenó de alegría. De inmediato emitió un edicto imperial, declarando que una vez que naciera el heredero real, sería coronado directamente príncipe heredero. Pero la noche del nacimiento, el emperador sufrió un infarto repentino y nunca recuperó el conocimiento. Miré a Yuxu a mi lado, y ella se escabulló silenciosamente. Sabía que iba a encargarse del incienso en el palacio. Nadie sabía que el aroma del incienso de Agar se había mezclado con el del Salón del Fénix. Y como llevaba en mi vientre al hijo del emperador, usé la excusa de sentirme mal a diario para que viniera a verme. El aroma del Xuexiang era diferente al del Chenxiang, y el aroma de la especia era incoloro e inodoro. Así que no se dio cuenta. En la pequeña cocina de mi palacio, le preparábamos diversos platos de todas las maneras posibles. Hacía tiempo que el laurel había perdido su aroma y se mezclaba con su comida todos los días. Desde la muerte de la emperatriz, su salud se había deteriorado día a día. Sí, el emperador sabía que no era rival para su hermano mayor y, por lo tanto, albergaba resentimiento hacia los antiguos ministros de la dinastía anterior. Estos antiguos ministros habían apoyado en secreto al cuarto príncipe en el pasado, incluyendo a mi padre. Sin embargo, mi padre fue decisivo y eficiente en su rol de regente. Tras décadas en la corte se había ganado el respeto y el afecto de los antiguos ministros, y el emperador no se atrevió a actuar en su contra por el momento. En su vida anterior, aunque su mente se volvió cada vez más caótica, realmente desconocía el edicto imperial que ordenaba la ejecución de toda la familia Sue. En el ámbito de gobernantes y súbditos, ¿qué es verdad? ¿Qué es mentira? Si lastimó o no a mi padre, solo él sabe la verdad. Dejar con vida al emperador representa una amenaza para todos los ministros leales de la dinastía anterior. En esta vida, por el bien de todo mi clan Sue, no puedo correr ningún riesgo. Un mes después el emperador falleció y todo el país quedó sumido en el luto. Con el edicto imperial en la mano, me convertí en la emperatriz viuda más venerada, gobernando entre bastidores. El día de la regencia, Xia Yunjin lucía una expresión de triunfo. Sí, creía que una vez resuelto todo, llegarían los días de ejercer el poder absoluto en la corte. Pero nunca imaginó que lo que le aguardaba era una tormenta de caos. En el Salón Dorado fue destituido por la facción de ministros de su padre. Un censor lo señaló y lo reprendió por sus ambiciones lobunas. También dijo que aunque Xia Yunjin era un hombre culto, no era más que una cáscara vacía. Durante su etapa como tutor del joven príncipe, le había inculcado ideas heréticas y había incitado al difunto emperador, intentando crear una división entre padre e hijo. Los poemas y libros que había escrito para el joven príncipe en el jardín imperial ahora estaban disponibles. La caligrafía y el contenido eran innegables. Pero esto no era lo más importante. El discípulo favorito de su padre, el padre de la concubina Ron, dio un paso al frente y reveló una verdad impactante, la verdad sobre la verdadera identidad de Xia Yunjin. Xia Yunjin era un vestigio de la dinastía anterior.
Para ser precisos, era hijo de la concubina de un príncipe de la dinastía anterior. El difunto emperador era bondadoso. Tras establecer la nueva dinastía, no soportó la matanza indiscriminada de inocentes. Por ello exilió a los funcionarios de la dinastía anterior a Ninguda, prohibiéndoles regresar a la capital. Con el paso de las décadas, innumerables personas perecieron en Ninguda. Nadie notó que un joven frágil había escapado en secreto. Su destino era la capital. Como hijo de un príncipe de la dinastía anterior, la educación que recibió en su juventud sentó las bases de su inteligencia. Ninguda era un lugar donde ningún estratega militar se atrevería a competir. Por lo tanto, su capacidad para escapar de allí era prueba de sus extraordinarias habilidades. Habiendo presenciado las penurias de la vida allí, naturalmente veía las lujosas vidas de la élite gobernante actual como una fuente de resentimiento y humillación. Pronto aplaudí y los guardias imperiales se abalanzaron sobre él. Finalmente comprendió que todo había sido una trampa que yo le había tendido. Pero antes de que pudiera gritar, el general que iba a la cabeza le tapó la boca y se lo llevó a rastras. Mientras lo veía arrastrarse como a un perro, sonreí en silencio tras la cortina dorada. Xia Yunjing, de verdad, el karma se cierra. Mira, ahora te toca a ti. En la mazmorra, al ver a Xia Yunjing y Jian Minzu cubiertos de sangre y carne, me tapé la boca y reí suavemente. Jian Minzu me vio vestida con un atuendo lujoso, con una corona de fénix, y se quedó atónita por un momento. Los sirvientes del palacio a su lado me llamaron emperatriz viuda, y ella me miró con incredulidad. Se arrodilló en el suelo, suplicándome que la salvara, viéndola cubierta de barro y empapada en el agua de la prisión. Reí con ganas sentado en la silla de bambú preparada por los sirvientes del palacio. Hablé lentamente. Jian Minzu, renaciste en este mundo, pero nunca imaginaste que este sería tu destino, ¿verdad? Yo también renací. En mi vida anterior, salvé a Xia Yunjing, pero él creía que la familia lo menospreciaba y me odiaba profundamente. Tú lo amabas profundamente creyendo que te había robado a tu hombre, lleno de odio hacia mí, incluso conspirando para que el más bajo de los soldados me profanara. Tu padre despreciaba al mío, y tú también te confabulaste con la emperatriz. Mientras el emperador estaba aturdido, le hiciste creer que mi padre tenía intenciones traicioneras, logrando un edicto imperial para exterminar a toda mi familia. Pero en esta vida, aunque tienes a Xia Yunjing, no has tenido un solo día de paz, ¿verdad? Este desgraciado desagradecido. Solo le dije unas palabras a la ligera, prometiéndole el título de regente si me ayudaba a derrotar al duque de Dinhua. Con fervor envió a toda tu familia a la muerte. Míralo, te es el hombre al que una vez amaste profundamente. Jian Minzu, esto es karma, te lo mereces. No recuerdo nada, solo el odio. Luchó con fiereza, con la boca llena de sollozos ahogados, sus palabras ininteligibles. Cierto, hace tiempo que les cortaron la lengua. Tomé un sorbo de té y me giré para mirar a mi lado. Xia Yunjing, alguien tan despiadado, egoísta y desconfiado como tú, cuanto más lo ayudes, más acabarás criando a un tigre que acabará devorándote. ¿Sabes qué delató tu identidad? Fue ese trozo de jade roto que tanto apreciabas. En mi vida anterior recuerdo con claridad que incluso cuando te convertiste en el joven amo de una familia, nunca te separaste de ese trozo de jade roto. Así que con mi memoria, esbocé los patrones en el jade roto y le pedí a mi padre que te investigara y te buscara, y así fue como descubrí tu verdadera identidad. Tú realmente me mantuviste en la oscuridad. Xia Yunjing, Jian Minzu, en la vida anterior, mataste a mi padre y hermanos, masacraste a toda mi familia, y me arrastraste a un burdel para soportar una humillación interminable. En esta vida me aseguraré de que no puedan vivir ni morir en paz. Después de eso, susurré en voz baja unas palabras al sirviente del palacio y salí de la mazmorra. Afuera, las flores de Ling Sao danzaban con la brisa, esparciendo pétalos por todo el suelo. Una estación verdaderamente hermosa, aunque el cofre se haya perdido. No es una gran pérdida. Habrá otro verano el año que viene. De ahora en adelante la vida solo mejorará. Epílogo. La novedad más popular en la capital últimamente es la recién llegada compañía de teatro de sombras y títeres. Se dice que es una invención occidental, donde las personas son tratadas como muñecos de seda, con las extremidades perforadas por agujeros.
se pasan gruesas cuerdas de cáñamo por los agujeros, cuyos extremos se sujetan a palos de madera. Detrás de ellos se encuentra el titiritero, quien manipula los palitos de madera, haciendo que las extremidades de los títeres se muevan de diversas maneras, similar al teatro de sombras tradicional. Sin embargo, las pequeñas figuras de papel del teatro de sombras tradicional han sido reemplazadas por personas reales. Los dos artistas, vestidos con trajes vibrantes y profusamente maquillados, se ven obligados a realizar diversas acciones frente al público. Las cuerdas de cáñamo se movían entre sus extremidades, y sus trajes ya estaban manchados de sangre. Ambos estaban mudos, solo capaces de emitir gritos desgarradores y desgarradores. En un instante las cuerdas quedaron empapadas de sangre, y las manchas en sus trajes se multiplicaron. Sin embargo, los dos títeres no se atrevían a aflojar, pues si se retrasaban un instante serían castigados con una paliza. Y eso no era todo. Se decía que por la noche se veían obligados a entretener a varios altos funcionarios y nobles. Porque el joven amo tenía una mirada profunda y amorosa, y la joven tenía labios color cereza. En tan solo unos meses, no tenían ni idea de cuántas veces los habían enviado en secreto a las habitaciones de funcionarios poderosos. A estos funcionarios de la capital no les importaba nada más. Les encantaba todo lo nuevo. Encontrar una tropa tan interesante era una mina de oro. Trajeron mucha plata y estaban ansiosos por llevársela a sus mansiones. Así por la noche se convertían en herramientas de la tropa para adular a los oficiales, y durante el día eran meros títeres manipulados. Los miembros de la tropa informaron específicamente a los nobles de la capital que los altos mandos les habían ordenado hacer lo que quisieran con ellos dos, pero que bajo ninguna circunstancia debían ser asesinados. Después de todo, los altos mandos habían dejado claro que si los títeres vivos morían, toda la tropa tendría que rendir cuentas. Cada vez que terminaba la función, los nobles de abajo se volvían locos, y los billetes de plata volaban como copos de nieve por el escenario. Al ver otra gran ganancia del día, los titiriteros, con miradas evasivas, se inclinaban repetidamente sonriendo de oreja a oreja. Al instante siguiente blandió el látigo que sujetaba a los dos títeres con aún más fuerza. Al oír los estruendosos aplausos, quienes habían visto el espectáculo de marionetas dijeron: «Esta es la obra de sombras más impresionante que hemos visto en nuestras vidas». Fin.